En este espacio vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a ayudar en temas de economía y de negocios. Se trata de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, exministro de Minas y Energía, 2 veces director de FEDesarrollo, quien actualmente se encuentra como profesor visitante en la Universidad de Colombia. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Es un gusto estar en este evento patrocinado por Colfondos para dialogar, para tener un poco de intercambio de ideas y de opiniones con ustedes, con la audiencia en este momento. De manera que estoy muy complacido de estar acá. Yo comenzaría diciendo que estamos en el peor momento, porque este mes de abril pues va a ser probablemente el mes más difícil desde el punto de vista de todas las decisiones que ha habido que tomar. El más difícil desde el punto de vista del aislamiento, porque será el mes pues que habrá de ser recordado como el mes de las medidas más radicales desde el punto de vista de aislamiento, de mayores restricciones. Y segundo, porque vamos a empezar a ver las cifras económicas y nos van a preocupar. Pero no nos podemos tampoco angustiar y no podemos entrar en una reacción, digamos, muy fuerte en función de lo que van a ser las cifras de abril. Yo creo que por el contrario vamos a estar preparados para asimilar esas cifras. Para ir introduciendo algunos de los datos que se ven venir, pues ya tenemos cifras de marzo. En marzo el consumo de combustibles en la ciudad de Bogotá cayó en un 33%, y eso que la mitad de marzo todavía fue relativamente normal. El consumo de energía eléctrica se ha reducido en aproximadamente un 15%. Las remesas que reciben los bancos colombianos de sus corresponsales en el exterior, producto del envío que hacen los trabajadores colombianos que están por fuera del país, han caído más o menos en un 50% también, porque por supuesto las medidas de aislamiento en países como España o en el área de Nueva York, en Estados Unidos, afectan la capacidad de ingreso de los colombianos que viven en esos lugares. Entonces, estas cifras ya nos van mostrando que este va a ser un mes muy difícil, el mes de abril, porque vamos a ver unas caídas muy fuertes en todos los indicadores económicos. Y este es, digamos, el elemento más difícil, porque va a ser muy complejo que el gobierno, frente a estas cifras, no sienta un poco de presión para ir flexibilizando las medidas de aislamiento, porque van a ser cifras como las que nunca hemos visto en nuestro país, nunca hemos visto, digamos, en nuestra historia económica. Esto va a traducirse, por supuesto, en un segundo trimestre del año que es muy malo, porque las medidas de aislamiento, pues de una u otra manera se van a prolongar, no van a terminar el 11 de mayo, seguramente para algunos sectores y para algunas actividades se van a mantener, no vamos a volver a la normalidad en este segundo trimestre. Entonces, este va a ser un trimestre muy regular, con una caída muy fuerte en la actividad económica en comparación con el segundo trimestre del año pasado. Ahora bien, ¿qué significa todo esto desde el punto de vista de las perspectivas económicas de nuestro país? Bueno, es evidente que el gran tema, la gran pregunta es ¿por cuánto tiempo se van a mantener la situación y las circunstancias actuales? ¿Cuánto tiempo más va a tomarse la economía colombiana en volver a una cierta normalidad? Y ahí yo creo que es prudente pues pensar que esto se va a demorar. ¿Por qué? Porque normalidad como tal no va a haber hasta que no aparezca o la vacuna o la cura para el coronavirus. Entonces no vamos a tener una situación donde podamos restablecer, por ejemplo, los viajes internacionales, que volvamos a tener todas las actividades económicas en nuestro país abiertas. Eso, digamos, se va a demorar porque esa normalidad es un poco elusiva. Esa normalidad, aún si hubiera autorización de volver a salir a la calle, volver a nuestros trabajos, en fin, muchas personas van a actuar con prudencia, muchas personas van a actuar con mesura y van a preferir, en la medida de lo posible, pues tratar de evitar
interacción social, contactos, reuniones, y al mismo tiempo todo esto se va a traducir en un ambiente de mucha prudencia desde el punto de vista del consumo. Entonces no es normal y no se debe esperar que los niveles de consumo vuelvan a tener un rebote y vuelvan, digamos, a recuperarse a los niveles que vimos a comienzos de este año, los meses de enero y febrero y finales del año pasado. Entonces, todo esto para decir, vamos a tener unas circunstancias difíciles en el frente económico. Entonces, esto apunta a que cuando se presentan este tipo de problemas, es necesario, pues, hacer uso de la política fiscal y de la política monetaria, que son los dos instrumentos con los que cuenta el sector público para tratar de compensar, contrarrestar esta circunstancia. Entonces, el país ya ha visto y ya está familiarizado con una serie de decisiones que se han tomado en diferentes frentes, todos buscando contener un poco los efectos y las consecuencias económicas de esta crisis. El primero de ellos, sin duda alguna, el mecanismo de apoyo a los ingresos de los colombianos que están en la situación más difícil, porque como tenemos una economía con tanto nivel de informalidad, hay muchas personas que devengan su sustento en su trabajo del día a día, trabajos que por definición requieren contacto, que son trabajos donde las personas, digamos, no tienen capacidad de hacerlo virtualmente, no son trabajos automatizables, son trabajos que requieren esa interacción permanente, los trabajos en el sector de servicios, el conductor de un taxi, la persona que presta servicios de reparaciones, los plomeros, en fin, las personas que trabajan en las tareas de limpieza, todas esas actividades de servicios requieren el contacto humano. Y por lo tanto, para este grupo de personas, la disminución de ingresos ha sido muy fuerte. Por esa misma razón, el gobierno puso en marcha el programa de ingreso solidario, tratando de llegar a 3 millones de hogares en el país en esa condición de vulnerabilidad, no hogares pobres, la mayoría, pero sí vulnerables, hogares que pueden muy fácilmente regresar a la pobreza. Ese es el gran problema que tenemos. A esos 3 millones de hogares se les está dando un apoyo de 240.000 pesos. Ya recibieron muchos de ellos los primeros 180.000 pesos. Falta un segundo giro de 60.000 pesos. Estos 3 millones de hogares se identificaron con la encuesta del CISBEN. Son hogares que están en condición de pobreza y de vulnerabilidad, que no estaban recibiendo subsidios por otros programas del gobierno, como Familias en Acción o como Colombia Mayor o como Jóvenes en Acción, pero que entonces a marchas forzadas muy rápidamente se identificaron y se buscaron los mecanismos para llegarles con una transferencia. Más o menos 1.100.000 de esos 3 millones de hogares ya recibieron una transferencia a través del sistema financiero. El resto está habilitando un canal, habilitando un mecanismo, bien sea con la apertura de nuevas cuentas por parte del sistema bancario o los giros a través en las zonas rurales del Banco Agrario o en algunos casos llegándole a las familias, por ejemplo, con las bases de datos que tiene el Ministerio de Educación de programas como el de alimentación escolar. Pero la idea es llegarle con esos 240.000 pesos a 3 millones de hogares. Obviamente esos 240.000 pesos son insuficientes para estos hogares y seguramente van a requerir más recursos si las medidas de aislamiento se prorrogan, porque con 240.000 seguramente alcanzan a cubrir lo básico de la alimentación de un mes, pero no más. Entonces, esto es, digamos, indispensable mantenerlo hacia adelante. Después viene el problema de los empleados que son asalariados, es decir, que están vinculados a un trabajo y que reciben un salario y que en este momento su gran temor y su gran preocupación es perder ese trabajo, porque hasta ahora los empleadores han tratado de, por la vía de dar vacaciones, por la vía de mantener las nóminas, evitar los despidos, pero hay una situación de bastante desespero por parte de los empleadores y por parte, obviamente, de los empresarios que no ven con claridad con qué ingresos se va a sostener el pago de las nóminas. Hasta el momento el gobierno tomó una decisión, por cierto, muy acertada, en mi opinión, de tratar de resolver este problema por el canal del crédito, es decir, ofreciéndole a los empleadores un crédito con una garantía del 90% otorgada por el gobierno, un crédito para poder aguantar estos meses y poder sostener el pago de las nóminas.
Ahí hay una gran discusión en el país de si eso será suficiente o si se deberá buscar que el gobierno, por una u otra manera, respalde de manera directa a las empresas para que puedan sostener esas nóminas y evitar los despidos. ¿Por qué es tan importante evitar los despidos? Porque si se aumenta mucho la tasa de desempleo, después va a ser muy difícil bajarla. Entonces, lo ideal sería poder pasar esta temporada, esta época tan dura y tan difícil, sin grandes despidos, porque esos despidos después se convierten en un verdadero dolor de cabeza en materia de desempleo, dado que entra en funcionamiento un problema, y es que las personas, mientras más tiempo duran desempleadas, es más difícil conseguir empleo después, y para los empleadores también, que requieren mucha información, requieren evaluar a las personas que trabajan con ellos, se vuelve un problema contratar, porque ese proceso, por definición, toma tiempo. Entonces, en conclusión, esa es la gran encrucijada. ¿Qué hacer para evitar los despidos? Estamos en el momento más difícil en ese sentido, porque el mes de abril, como decía al comienzo, es el mes donde las empresas empiezan a perder los recursos que tenían en caja, ya no hay flujo y hay que pagar las nóminas. Ojalá que funcione el mecanismo de crédito. Hay mucha presión sobre el sistema financiero para que desembolse esos créditos, para que los empresarios pidan esos créditos y, por supuesto, para que con esos recursos se pueda sostener la nómina. Entonces, ese es el panorama general. Vendrán las medidas de flexibilización. Va a ser una flexibilización, ojalá sobre la base de la evidencia, ojalá sobre la base de que no haya riesgos. Entonces, por eso se da dar primer paso al sector de la construcción, que es un sector, sobre todo en la parte de obras civiles, que trabaja en espacios abiertos, muchas de esas obras en las zonas rurales. Entonces, es donde se puede empezar. Pero también en la construcción, en las ciudades, porque con un protocolo se puede reducir el número de personas que están trabajando en un mismo sitio al mismo tiempo, no hay tanto confinamiento como en otros sectores. En fin, esto permite que se vayan tomando medidas de flexibilización como las que anunció el gobierno para la industria manufacturera y para la construcción. Y así vendrán otros sectores, pero hay unos que se van a demorar mucho tiempo, porque son sectores más difíciles, por ejemplo, y sectores de mucha sensibilidad desde el punto de vista de la situación social del país. Pensemos en las personas que trabajan, por ejemplo, en los salones de belleza o las peluquerías. Hay 400.000 personas en ese sector que están en esta gran dificultad porque no tienen ingreso, y son sectores que son más difíciles de buscar la apertura porque tienen obviamente más riesgos. Entonces ahí estamos en esa encrucijada. Hablemos entonces un poco del panorama de mediano y largo plazo. Estábamos describiendo la situación actual, la coyuntura actual. El gran mensaje es: las cifras van a ser muy malas, hay que estar conscientes de ello, no hay que sobrereaccionar, simplemente entender que es parte de los costos en los que hemos tenido que incurrir para contener la pandemia. Por cierto, Colombia ha hecho un muy buen trabajo aplanando la curva de la pandemia, conteniendo la pandemia. El número de casos es bajo, se compara favorablemente con otros países. Es decir, estas medidas de aislamiento han servido, han sido muy oportunas y muy efectivas. No podemos arriesgar eso. Tenemos que actuar con mucha prudencia a la hora de la flexibilización, porque lo más importante es evitar que esta pandemia pues se salga de control y vayamos a tener una catástrofe desde el punto de vista del número de personas que se contagian y el número de personas que fallecen. Esto hay que ser, hay que ser muy conscientes de esto y primero lo primero. Pero viene entonces, en la medida en que el país pueda estabilizar esa curva y pueda controlar la pandemia, viene el tema de hacia adelante, cómo va a ser esa normalización de la economía, cómo va a ser ese proceso de recuperación de la economía colombiana. Entonces, lo primero que yo diría es que va a haber mucha liquidez. El Banco de la República actuó rápidamente. En este momento el nivel de liquidez que le está ofreciendo a los bancos es muy amplio. Los bancos tienen la capacidad de salir a prestar. Los bancos también tienen hoy un fondeo más barato porque el Banco de la República bajó sus tasas, están en 3.75%. Seguramente van a seguir bajando. Yo espero que las tasas del Banco de la República en las próximas reuniones
se reduzcan y probablemente se van a reducir 100 puntos básicos más. O sea, el costo del fondeo para los bancos va a caer. Los bancos tienen ahora este mecanismo de las garantías del gobierno nacional. Todo eso va a permitir que fluya más el crédito. Entonces, esta va a ser una reactivación pues impulsada por el crédito. Pero adicionalmente, y esto es muy importante, el gobierno va a aumentar el déficit fiscal. Es absolutamente necesario, es la respuesta que se requiere en medio de esta situación. Entonces, si el país iba a tener un déficit fiscal, si el gobierno iba a tener un déficit fiscal del 2.2% del PIB, que era lo que se proyectaba a comienzos de este año, ese déficit va a estar seguramente entre 5 y 6% del PIB. Eso quiere decir que va a haber más recursos, que son los recursos que se han destinado a la salud, son los recursos que se han destinado a los apoyos en ingreso a los hogares en condición de pobreza y condición de vulnerabilidad, son los recursos que se han también dado para capitalizar al Fondo Nacional de Garantías, para que la banca comercial pueda apalancarse ahí, pueda dar esas garantías. Entonces, el gobierno, digamos, va a tener más capacidad con ese mayor déficit fiscal de tratar de estimular la economía. El precio del petróleo es un problema, pero no es un problema hoy. Es un problema que se va a sentir ante todo en el año 2021. Y explico por qué. Este año el gobierno nacional está recibiendo los ingresos que produjo el sector petrolero el año pasado. Las utilidades que dio Ecopetrol el año pasado se convierten en dividendos que recibe el gobierno este año. Los va a recibir en los próximos días, como todos los accionistas de Ecopetrol. El problema es que este año no va a haber utilidades de Ecopetrol y por lo tanto el año entrante no va a haber dividendos de Ecopetrol. Entonces el año entrante va a ser un año difícil porque es un año en el que habrá que pagar parte de las cuentas del mayor déficit de este año cuando habrá menos ingresos, porque pues no solo el sector petrolero no va a dar utilidades este año, la gran mayoría de sectores de la economía no va a dar utilidades este año, entonces eso se traduce en menos impuesto de renta el próximo año. Entonces, para el próximo año hay un verdadero reto y es que habría que primero reducir un poco el déficit fiscal frente al de este año y esto va a requerir o ajustes importantes en el gasto público o una discusión de nuevo en Colombia en materia tributaria. Yo entiendo perfectamente que el gobierno diga, este no es el momento para hablar de eso, esta no es la coyuntura para estar hablando de impuestos. Es natural, sería anticlimático hablar de reformas tributarias en este momento. Aquí lo que necesitamos es evitar que la recesión sea más profunda, evitar que la caída sea aún más severa. Tenemos que mantener un poco la confianza, el optimismo, pero naturalmente el año entrante ese tema va a aparecer porque de algún lado se tendrán que pagar las mayores cuentas de lo que va a costar estas medidas de emergencia. Entonces va a venir esa conversación, seguramente se van a tener que revisar algunos de los alivios tributarios que se dieron en la reforma de diciembre pasado, por ejemplo el tema del descuento del impuesto de industria y comercio del pago de impuesto de renta, que es costoso, cuesta cerca de 8 billones de pesos al año, por allá cuando sea pleno en el 2023. Entonces esos temas se van a reabrir porque en estas condiciones es muy difícil que ese nivel de alivios en materia tributaria se puedan sostener. Pero esa es una conversación para el año entrante, no es una conversación que se vaya a dar en este momento. Uno de los elementos que más le preocupa a los empresarios es el de la tasa de cambio. Nosotros vimos con la caída del precio del petróleo una subida muy rápida de la tasa de cambio que estuvo por 3.600 pesos, 3.700, se subió muy rápidamente a 4.000 y ha estado alrededor de 4.000. Ya lleva varias semanas alrededor de 4.000. Curiosamente, esta semana que bajó mucho el precio del petróleo por razones, digamos, completamente circunstanciales, que llegó a tener un precio casi que negativo, el WTI en algunos días, el dólar se mantuvo a 4.000. No ha habido una gran devaluación ni una gran respuesta del dólar a las noticias que han surgido del mercado petrolero. Eso lo interpreto yo como que hay un nuevo equilibrio. La tasa de cambio de 4.000 pesos es como una nueva normalidad. No creo que vayamos a volver a un dólar de 3.500 o 3.400 pesos. Creo que las cosas se van a quedar por donde estamos hoy en día. Excepción hecha de que hubiera un mal escenario, un escenario que hay que evitar a toda costa, y es un escenario donde hay una salida fuerte de capitales de Colombia, de una gran cantidad de inversión extranjera que llegó a comprar papeles en el mercado de capitales colombiano, particularmente TES,
que se han quedado hasta el momento, a diferencia de lo que ha pasado en muchas economías emergentes, donde ha habido una estampida de capitales de portafolio, en Colombia se han quedado. Y eso es muy positivo para nosotros, porque eso no le ha puesto presión a la tasa de cambio. Y es muy importante que sigan acá. Y por eso el manejo macroeconómico tiene que ser muy ordenado, tiene que ser muy prudente. No podemos, digamos, salirnos, hacer unas políticas que vayan a generar nerviosismo o inquietudes por parte de estos inversionistas, porque si se llegan a ir, el dólar se va a subir y se puede subir mucho. Entonces, Colombia, fiel a su tradición, va a mantener un manejo muy prudente, muy conservador. Claro, con un mayor déficit fiscal, sin duda alguna, pero no excesivo. Un déficit que es aceptado, que es manejable, que hace parte de las reglas de juego, que está dentro de lo que permite la regla fiscal. Y va a tratar de financiar ese mayor déficit fiscal sanamente, va a tratar de hacerlo, espero yo, en moneda extranjera, buscando créditos en el exterior, con la banca multilateral, incluso utilizando el Fondo Monetario Internacional, que es algo que yo he propuesto, que el Fondo Monetario puede apoyar al gobierno colombiano en este momento, y lo debería hacer, para tratar de mantener estabilidad en el mercado cambiario. Si conviene que el gobierno traiga dólares, que se mantenga la tasa de cambio en el nivel en el que está hoy, porque al país no le conviene que el dólar suba a 4.500 o 4.600 pesos. Eso no sería conveniente, porque eso nos podría generar inflación, podría hacer que el Banco de la República tenga que dar marcha atrás en sus políticas expansivas, podría generar digamos, un ambiente donde se pierde el consumo, se genera incertidumbre. Eso hay que evitarlo. Entonces, yo considero que la tasa de cambio de 4.000 pesos es algo que se va a sostener y que se va a mantener en la medida en que el manejo macroeconómico esté siempre dentro del orden de lo que corresponde de acuerdo a nuestro marco de política fiscal, a nuestras reglas de juego. Esa es una señal positiva porque el país ya asimiló esos 4.000 pesos por dólar y yo creo que a eso nos tenemos que acostumbrar porque eso lo vamos a tener probablemente por bastante tiempo. Entonces, este va a ser un año muy difícil, este va a ser un año de pérdidas, este va a ser un año de desahorro, este va a ser un año de endeudamiento, no va a ser un año de utilidades, pero también es un año que se puede aprovechar y se puede aprovechar en muchos sentidos. Van a aparecer nuevas oportunidades que hoy no estamos viendo, nuevos sectores, nuevos negocios. Por ejemplo, en el sector financiero, esta va a ser una oportunidad para llegarle a millones de hogares que no estaban, digamos, no hacían parte de la intermediación financiera, donde el sector financiero no había llegado. Va a llegar el sector financiero a abrirle cuentas a millones de personas que van a recibir transferencias del gobierno. Esa es una oportunidad para la inclusión financiera. Pero también va a haber oportunidades en otros sectores, en el teletrabajo, en que nos familiaricemos más con las tecnologías, en que utilicemos más las plataformas tecnológicas para hacer nuestros oficios. En fin, cada quien en su negocio puede pensar creativamente dónde están esas oportunidades y las va a encontrar. Y además de todo esto, además de ser un año muy difícil desde el punto de vista económico y financiero, pues también es una oportunidad para poner la casa en orden, en nuestras finanzas personales, en nuestras finanzas empresariales, pensar un poco en cómo vamos a administrar hacia adelante las cosas. Mira, los fondos de pensiones, pues nos dan la seguridad del ahorro. O sea, los fondos de pensiones en el país tienen un papel fundamental porque son el canal a través del cual se traduce el ahorro que hacemos todos los colombianos para una pensión en inversión. Esto es fundamental por muchas razones, pero la más importante de ellas es porque aquí pues vamos a necesitar este ahorro pensional para canalizarlo hacia la inversión que se requiere primero para ayudarle al gobierno a solventar un mayor déficit fiscal y poder, digamos, canalizar ese ahorro en esa dirección, pero sobre todo para la fase de la reactivación. Va a ser muy importante contar con este ahorro porque este es el ahorro que financia pues las grandes inversiones en el país, particularmente las inversiones en el sector de infraestructura, las inversiones empresariales. Entonces, es un ahorro fundamental. No podemos perder ese ahorro. Es decir, no es el momento de utilizar el ahorro pensional. Está bien el ahorro que tenemos en las cesantías. Por supuesto, el ahorro en las cesantías es para coyunturas como esta, es para tener con qué sobrevivir
y financiar los gastos en los periodos de desempleo. Para eso es el ahorro de las cesantías. Pero el ahorro de nuestras pensiones lo deberíamos cuidar. Y otro mensaje, los mercados de capitales son volátiles y hubo unas pérdidas grandes en los mercados de capitales, especialmente en el mes de febrero y comienzos de marzo, pero se ha ido estabilizando mucho, especialmente el mercado de los TES. El mercado de las acciones sigue deprimido, pero con la misma actitud que yo digo, ante las malas cifras económicas no podemos reaccionar con pánico, es decir, no podemos salir en una coyuntura de estas a tomar decisiones apresuradas, a vender las acciones. No, este es un momento para tratar de aguantar, de resistir mientras las condiciones se van a normalizar. Esto no va a durar para toda la vida. Este es un fenómeno que la humanidad va a ser capaz de resolver y lo va a resolver más rápido que cualquier otra pandemia o que cualquier otra crisis. Lo vamos a poder resolver, pero tenemos que tener mucha paciencia. No podemos apresurarnos a destruir lo que hemos construido, a cambiar de un día para otro nuestro arreglo institucional, a tomar decisiones un poco a la carrera. Tenemos que ser prudentes y ese ahorro pensional dejarlo ahí porque lo vamos a necesitar todos para el día que nos pensionemos, y sobre todo ese ahorro pensional que pudo haber perdido hoy por cuenta de una mala coyuntura de los mercados de capitales se va a recuperar. Sí, es decir, yo no puedo prometer que todas las inversiones vuelvan a donde estaban antes de esta caída, porque hay cambios de fondo, hay cambios que no son solo el efecto del coronavirus. Por decirte algo, el precio del petróleo estaba a $60 por barril, o estuvo a $65 por barril el año pasado, hoy está a menos de $20 por barril. Pasado el coronavirus, no es que el petróleo vaya a volver a subir a $60. No creo que eso vaya a ocurrir, porque hay una sobreoferta en el mercado mundial petrolero. Entonces, claro, cada sector en función de sus propias realidades tendrá una recuperación, tendrá un crecimiento y cada quien tendrá que evaluar sus portafolios de inversiones, en qué sectores, cómo los quiere, digamos, balancear, cómo quiere diversificar sus riesgos. Pero en términos generales de la recuperación van a salir oportunidades y van a salir sectores que seguramente van a tener buenas valorizaciones. Entonces, uno debería pensar cuáles son los sectores que van a impulsar más a esta economía en medio de la fase de recuperación, pasada la fase de la emergencia. Pongámosle la fase de la emergencia, siendo optimistas, un periodo de 2 meses, abril y mayo, duros, de caída en las variables económicas, medidas de aislamiento, dificultad de restablecer la normalidad en la economía. Pero después vendrá la recuperación de la economía y seguramente va a haber unos sectores que van a impulsar más que otros. Entonces, ahí uno tiene que estar pensando estratégicamente cuáles son esos sectores que van a apuntalar el crecimiento de la economía colombiana. Yo diría que uno tiene que ser consciente que aquí tenemos unos instrumentos que han sido efectivos para estimular la economía, que vienen muy asociados a la construcción, no solo de infraestructura, sino de vivienda. Estoy seguro que el gobierno va a impulsar como medida de reactivación el crecimiento de la vivienda y particularmente de la vivienda de interés social y los primeros segmentos de la vivienda, digamos, de la clase media, viviendas que van hasta unos 340 millones de pesos. Ahí va a haber subsidios a la tasa de interés. El país va a tratar de apoyarse en esos sectores para crecer más rápidamente. Este es un momento difícil para tomar decisiones de inversión. Yo diría que es un momento donde pues estamos todos en nuestras cuarentenas, estamos un poco distantes de decisiones de compra de inmuebles, etcétera. No es el momento para pensar en eso, pero más adelante, cuando podamos volver a salir a trabajar, pues seguramente van a aparecer oportunidades que van a depender mucho de los precios a los que se encuentren las diferentes inversiones. Entonces, también es un fenómeno que habrá que esperar en la economía, cuáles son esos precios que ya van a invitar a los inversionistas a hacer nuevas inversiones. Entonces, esto solo lo puede calibrar cada quien, pero estoy seguro que los precios pues van a ser bajos. Ya son muy bajos hoy para algunas acciones, por ejemplo. Son precios realmente bajos comparado con lo que es, digamos, el valor patrimonial de las empresas
o comparado con lo que puede ser un flujo de caja descontado pensando en lo que viene a futuro de algunos sectores. Entonces, cada quien tiene que hacer el análisis de dónde ve la oportunidad de precios bajos para entrar a hacer una inversión. Pero lo importante es, esas oportunidades van a aparecer, esas oportunidades van a estar ahí, hay que buscarlas. Puede ser que en el sector de la vivienda estén. Yo estoy seguro que en el sector de la vivienda va a haber subsidios y va a haber subsidios a la tasa de interés en particular. Pero también habrá que ver cómo están los precios de la finca raíz para determinar pues, qué tan atractivo y qué tan rentable es hacer una inversión. Pero estos son años, la historia nos ha enseñado que años como estos, los años de crisis, son unos años donde también hay grandes oportunidades de inversión y las personas, digamos que logran acertar en cuanto a en qué momento entrar a hacer esas inversiones, son las personas que realmente después le sacan el mayor provecho a estas coyunturas. Esto nos lleva de nuevo al tema del petróleo. Colombia depende desafortunadamente mucho del petróleo, tanto en la parte fiscal que ya comentamos, como en la parte externa. Para que tengan un orden de magnitud que nos están oyendo hasta ahora, el año pasado el gobierno tuvo unos ingresos del 16,5% del Producto Interno Bruto. De ese monto, el 10% lo puso el sector petrolero, de los ingresos del gobierno nacional. El petróleo, por cierto, también es muy importante como fuente de ingresos para los departamentos y los municipios a través de las regalías. Entonces, el petróleo fiscalmente pesa mucho. Como les dije, este es un tema que para el gobierno nacional se vuelve un problema, es el año entrante, en el 2021. Pero desde el punto de vista de la balanza de pagos, de nuestras relaciones económicas con el exterior, es decir, de nuestros flujos de comercio con el exterior, el petróleo pesa aún más. El petróleo pesa el 50% de nuestras exportaciones. Y el precio del petróleo pues, se ha caído a una tercera parte de lo que estaba pensado para este año. Eso quiere decir que nuestras exportaciones, la mitad de nuestras exportaciones, se reduce a una tercera parte. Y las demás exportaciones también están muy afectadas, porque se han cerrado mercados, porque el mundo entero está en una recesión. Entonces nuestras exportaciones van a sufrir muchísimo este año. Eso significa que tenemos un serio problema desde el punto de vista externo. Es cierto que las importaciones también van a caer, porque los colombianos estamos consumiendo menos. El solo hecho de que la economía este año pues, va a tener una contracción hace que las importaciones también disminuyan. Pero hechas las dos cuentas, menores exportaciones y menores importaciones, el país todavía va a tener un gran déficit externo, va a tener un desequilibrio muy grande en su cuenta corriente con el exterior, que alguien tiene que financiar. Este año no van a llegar más capitales a Colombia. Los capitales están, por el contrario, buscando refugiarse en los activos más seguros, el dólar, el oro. No están buscando economías como la nuestra. Este es un año en el que el sector privado colombiano no se va a endeudar en el exterior. Entonces, para financiar ese déficit de la cuenta corriente, necesitamos al sector público. El sector público es el que debe salir a buscar ese financiamiento en dólares. Y por eso, más que el financiamiento primario a través del Banco de la República, el que tanto se ha hablado en estos días, que es una figura que la Constitución permite y sobre la cual yo no tendría ninguna objeción desde el punto de vista de si se debe utilizar o no esa figura, porque creo que las circunstancias son totalmente extraordinarias. Más que eso, lo que considero es que en este momento el gobierno, por el solo efecto del mayor déficit externo y la necesidad de evitar que ese déficit de pronto lo tengamos que reducir abruptamente porque no hay cómo financiarlo, es bueno que el gobierno pueda financiarlo holgadamente. Entonces, por eso mi tesis ha sido, matemos dos pájaros con un solo tiro, la necesidad de financiamiento del gobierno y la necesidad de financiamiento del déficit externo. ¿Cómo se logran esos dos objetivos con un solo instrumento? Buscando que el gobierno se endeude más en dólares en este momento en el exterior. Y ahí está la ventaja de que aunque la banca multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, CAF, no tienen mucha capacidad para hacerlo, porque están muy limitados, el Fondo Monetario Internacional sí lo puede hacer. Entonces el gobierno puede perfectamente pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional, financiar su mayor déficit o una parte de su mayor déficit a través del Fondo Monetario Internacional
y esto nos va a ayudar a tener más tranquilidad por el lado de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque si uno no tiene financiado el déficit de la cuenta corriente, nos pasa lo que ocurrió en Colombia en 1999, y es que el déficit de la cuenta corriente se tuvo que ajustar de un año para otro fuertemente. Y la única manera de reducir un déficit externo es que el país tenga una contracción muy profunda, una recesión muy profunda, que deje de importar, y al dejar de importar, entonces se cierra el déficit externo. Eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos que la recesión sea más fuerte de lo que ya vamos a tener por el solo efecto del coronavirus acá y por las medidas de aislamiento. No le metamos a esto un elemento adicional, y es un ajuste forzoso de la cuenta corriente cuando no lo necesitamos. Por eso mi llamado es: busquemos más financiamiento en dólares en este momento. Porque sería pensar un poco con el deseo que vaya a haber más inversión extranjera este año en el mercado de test. Los fondos extranjeros están obviamente en una posición también de mucha incertidumbre, de mucha prudencia, y están prefiriendo ante todo activos seguros como los dólares y el oro. Entonces, no es el momento de hacer cuentas de que vamos a recibir más capital. Yo me doy por muy bien servido si los capitales no se van, si se quedan en Colombia. Se han ido masivamente de las economías emergentes. Han salido 100.000 millones de dólares de economías emergentes en lo que va corrido de este año. Es 3 veces más de la salida de capitales que hubo en 2008 y 2009 en la crisis financiera global. Entonces, que no se hayan ido de Colombia me parece que es un gran logro. Habla muy bien de nuestro país, del manejo económico de Colombia y de la confianza que tienen en nuestro país. Pero pensar que van a llegar más capitales, no lo veo. Hasta ahora están bien las cosas, o sea, perdimos un peldaño en la calificación de Fitch, 2 de las calificadoras nos tienen en BBB-, eso es ponernos al borde del precipicio, ya de ahí para abajo es entrar en un terreno donde perdemos el grado de inversión. Eso es lo que sería grave y complicado, porque muchos de estos inversionistas pues solo invierten en países que tienen grado de inversión. Ahí sí sentiríamos las consecuencias. La pasada del BBB al BBB-, pues realmente no tuvo tanto impacto, ni sobre las tasas de interés en Colombia, ni sobre los márgenes de nuestra deuda en el exterior, márgenes sobre las tasas del tesoro. No fue traumático, pero de perder un escalón más sí generaría muchos problemas. Entonces sí hay que evitar a toda costa perder el grado de inversión. ¿Qué quiere decir eso? En plata blanca, que este mayor déficit que vamos a tener este año pues debe venir acompañado de un plan claro de cómo se va a reducir y cómo el país va a volver a bajar su nivel de deuda, porque la deuda va a pasar, la deuda del gobierno va a pasar de 51% del PIB, donde estaba a 31 de diciembre del año pasado, a 60% del PIB, donde seguramente va a quedar al final de este año. Eso a las calificadoras obviamente las va a inquietar, eso lo saben ya las calificadoras. Entonces lo que van a querer ver es, en el marco fiscal de mediano plazo que debe publicar el gobierno el 15 de junio de este año, una clara senda de por dónde va a ser el ajuste de las finanzas públicas. Y ahí inevitablemente va a ser necesario hablar de ingresos y de gastos. Va a ser necesario hablar de impuestos y de recortes. Ese es un documento que va a ser fundamental para darle tranquilidad a los mercados, a las calificadoras, y evitar que Colombia pierda su grado de inversión. Es posible que nosotros no perdamos el grado de inversión, es lo que todos deseamos, pero para eso pues va a ser necesario hablar de medidas que son impopulares, que son difíciles, que no es lo que se quiere hablar en este momento, en abril y en mayo, pero que a partir de junio seguramente sí van a tener que ponerse sobre la mesa. Son temas que tienen que ver con los impuestos y con los recortes de gasto. Mira, en la medida en que el dólar se mantenga en los niveles de 4.000 pesos, en la medida en que tenemos una economía con una caída muy fuerte en la demanda y donde no veo presiones inflacionarias por el lado de la oferta, por el lado de los salarios, etcétera, pues yo creo que la inflación y debe ser la última de nuestras preocupaciones. Por eso el Banco de la República debe más bien jugar la carta de la expansión, de apoyar la reactivación, de bajar las tasas de interés, de dar mucha liquidez. La inflación no va a ser un problema. Por el contrario, la inflación seguramente va a estar muy cerca del 3%, que es el punto medio del rango meta. No creo que sobre ese punto vaya a haber
grandes sorpresas. Tendría que ocurrir algo que cambie completamente el escenario que estamos viendo hoy este día para decir que puede haber problemas inflacionarios. El reto más grande que puede tener un empresario, que es el reto de no estar vendiendo, tener costos, tener una nómina, y se le está acabando el oxígeno que tenía. Toda empresa tiene algo de caja, pero las empresas colombianas no tienen mucha caja y no tienen cómo sobrevivir sin ingresos durante mucho tiempo. Entonces, hay que pensar ante todo en los pequeños y medianos empresarios de este país. Ese es el gran tema, porque el gobierno le está llegando a los informales, a los independientes, a las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con un subsidio, con un apoyo que va a tener que reforzar. No va a ser solo 240.000 pesos. Yo creo que va a tener que hacer otra dosis de apoyos, otros 240.000 pesos. Entonces, por ese canal le ayuda a la mitad de la población. Pero la otra mitad de la población es empleada o tiene un negocio, es la pyme. Y ahí es donde hasta ahora el mecanismo de apoyo ha sido el crédito. Pero para muchos pequeños y medianos empresarios, pues esa es una solución muy parcial, porque es más deuda. Y el pequeño y mediano empresario, pues por un lado tiene límites a su capacidad de endeudamiento y por otro lado tiene una cierta, digamos, reticencia a endeudarse más sin tener muy claro cómo va a ser el panorama de la recuperación. Entonces, yo digo que todavía no hemos terminado de articular completamente el programa de apoyo a la pyme. Muy probablemente el programa de apoyo a la pyme va a tener que contar con unos elementos adicionales, más de subsidio y menos de crédito. Y yo creo que esa es la conversación que está teniendo lugar en este momento, es la más importante de todas. El apoyo a la pyme, estoy seguro que lo que se ha hecho está bien, es un avance, lo propusimos nosotros, las garantías del 90%, pero por las reacciones que yo veo, por mis conversaciones con los empresarios, por lo que siento que está ocurriendo con las nóminas, muy probablemente vamos a tener que hacer algo más y eso va a requerir subsidios. Hay diferentes clases de independientes. Hay independientes que están, digamos, en una condición de vulnerabilidad, personas que trabajan el día a día, que su ingreso depende de salir a trabajar. Si no trabajan, no hay ingreso. Pensemos en el conductor de un taxi, por ejemplo. Un conductor de un taxi, pues lo que recibe de las carreras que hace durante un día, lo lleva por la noche a su casa, deja una parte para el mercado, deja una parte para el arriendo, paga el crédito del carro, y de eso vive. Y si se le suspende ese ingreso, se interrumpe ese ingreso, pues no tiene mucha capacidad hacia adelante. Entonces, ahí es donde vienen los subsidios del gobierno a los independientes. En el caso de los independientes, digamos, de mayor nivel de ingreso, que no están en condición de vulnerabilidad, clase media, clase alta, pues naturalmente hay que ser conscientes de que esta es una época de desahorro, de tomar los recursos que haya ahorrados en alguna parte, en el fondo de cesantías. Es una época de endeudamiento, hay que endeudarse. Es una época de ir y pedirle a los bancos que le aplacen el crédito, sobre todo el crédito de vivienda. Los bancos lo están haciendo, que le den una reprogramación, que le den una prórroga para el pago de su capital. Entonces, todos tenemos que buscar esos mecanismos de alivio para sortear la coyuntura. Es decir, esto mientras pasa esta coyuntura, 2, 3, 4 meses, yo creo que pensemos con prudencia, pero con cierto optimismo. Lo que se necesita es poder reprogramar muchos de estos gastos a 4 meses. En 4 meses volver a evaluar. Hacer todo lo necesario para decir, bueno, no tengo que hacerle el pago la cuota de abril, de mayo, junio, ojalá de julio tampoco, y ver cómo podemos pasar estos 4 meses haciendo uso de los ahorros, endeudándonos y dejando, digamos, refinanciando algunas obligaciones. Mira, yo creo que vamos a tener que bajar más la tasa de interés, primer punto. El Banco de la República tiene cómo, lo puede hacer, ya discutimos, la inflación no es un problema, es el momento para ser muy audaz en esa materia y bajar fuertemente la tasa de interés. Eso nos va a ayudar mucho para la recuperación, no tanto hoy, porque hoy no hay tanta demanda de crédito,
pero para el momento en que venga la recuperación es clave tener ese acceso al crédito barato. 2, las medidas de apoyo a la pyme. Hay que ser creativo, hay que pensar en mecanismos que con el menor impacto y costo fiscal le ayuden a los pequeños y medianos empresarios a sortear esta situación, a tener un flujo de caja que les permita por lo menos mantener sus nóminas, no tener que despedir gente. Eso sería lo ideal. El despido de gente es costoso, pues obviamente muy costoso para el trabajador, pero también para el empresario, porque el empresario después le toma tiempo volver a contratar la mano de obra, encontrar las personas idóneas, armar equipos. Eso no es tan sencillo. 3, tenemos que buscar mecanismos para que esta reprogramación de los créditos sea rápida, las personas tengan acceso rápidamente a sus bancos para plantear su situación específica y poder tener un plazo adicional de 3, 4, 5 meses. Eso me parece fundamental. Y por último, considero que este es un momento importante para que el gobierno salga, toque la puerta del Fondo Monetario Internacional, hable de un empréstito de 2.000 o 3.000 millones de dólares, y eso le va a dar mucha tranquilidad al país, saber que tiene ese respaldo y saber que esos recursos están para financiar cualquier necesidad que tenga el gobierno. El gobierno la va a tener porque el gobierno ya sabe que su déficit de este año va a subir considerablemente. Qué bueno que todos tengamos la tranquilidad de que está también la comunidad financiera internacional respaldándonos, apoyándonos, porque eso también nos ayuda mucho con las calificadoras. Entonces yo esa gestión la haría lo más rápido posible. Yo creo que hay que endeudarse. Me parece que es inevitable para aguantar una coyuntura como esta, tener que tomar esa decisión. No es fácil endeudarse, no es fácil pensar que va a aumentar uno su nivel de pasivos, pero es lo único que nos permite mantener las empresas vivas, mantener las nóminas, mantener el pago de ciertos proveedores. 2, en las circunstancias actuales hay que buscar el ángulo a través del cual uno pueda seguir produciendo. Es decir, todos tenemos que producir, todos tenemos que generar un ingreso, todos tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. O sea, yo me dedico a dar conferencias, soy profesor. Entonces, ¿qué he tratado de hacer? Bueno, es más fácil en este caso, es más fácil en este sector, pero para mí ha sido un cambio. Entonces, dar las clases por internet, dar las conferencias como esta, acomodarme a esta nueva realidad y tratar de vivir en este nuevo escenario. Entonces, todos tenemos que pensar en esos términos. ¿Cómo vamos a mantener nuestra actividad? Entonces, el comerciante, ¿cómo puede empezar a ofrecer sus productos sin que la persona tenga que ir necesariamente al almacén? ¿Cómo puede ofrecerlos de forma tal que los lleve a las casas? ¿Cómo puede establecer una plataforma web para vender sus productos? El empresario de la industria, entonces va a tener la posibilidad de normalizar su situación, no a la plena capacidad. Entonces, ¿cómo va a organizar su proceso productivo para que con 1/3 de las personas produzca pues lo más que se pueda? ¿Cómo va a establecer un canal de comercialización de sus productos en estas nuevas condiciones? Todos tenemos que ajustarnos y todos tenemos que pensar creativamente. Esto no es volver atrás. La normalización no es todo va a ser como estaba antes. No, la normalización entendida como eran las cosas antes seguramente no va a volver o se va a demorar años. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, que es una normalidad donde seguramente va a haber distanciamiento, donde seguramente va a haber prudencia de la parte de la gente, donde mientras no aparezca la solución definitiva al coronavirus, todo va a ser distinto. Entonces yo diría que lo primero es pensar con mucha cabeza fría cómo nos vamos a acomodar a esto. Ahora, hay profesiones muy difíciles, hay profesiones muy complejas. Los profesionales, digamos, un odontólogo, ¿cómo va a desarrollar su actividad? Entonces, pues ahí hay que establecer estándares, hay que estar todo el día investigando, estudiando cómo van a, digamos, a reactivarse estos sectores, por ejemplo, en Alemania, qué están haciendo en Corea, qué se está haciendo en Japón, cómo operan, cómo funcionan, con qué criterio, de qué manera, en fin, todos vamos a tener que aprender a vivir y a trabajar en esta nueva realidad, porque la vieja realidad
o no vuelve o se demora mucho tiempo en volver. Lo único que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Sin duda Colombia, digamos que tiene un sistema financiero sólido, muy bien regulado, bien vigilado, bien supervisado. Digamos que en términos generales eso le da a uno mucha tranquilidad. Pero a mí no me gusta hablar en términos tan genéricos, porque no quiere decir que todo el sector financiero sea igual de sólido, todo el sector financiero tenga las mismas condiciones. Entonces, pues, digamos que hay que estar súper atentos y vigilantes de todas las entidades financieras, porque pues es necesario monitorearlas permanentemente para evitar que haya problemas. Los problemas los hemos tenido en los últimos años en entidades pequeñas, pero que no generan un problema sistémico, pero sí le generan un problema a quien tenía sus ahorros invertidos ahí. Entonces hay que ser muy prudente y analizar exactamente dónde tiene uno metida la plata. Y yo le haría un llamado al gobierno, que estoy seguro lo está haciendo o lo hará pronto, y es que esas reuniones donde se hace el monitoreo del sector financiero para mirar entidad por entidad, hay que hacerlas casi que con una periodicidad quincenal. Hay que estar monitoreando todas las entidades una por una. Pero el grueso del sector financiero colombiano, las principales entidades del sector financiero colombiano, los indicadores agregados del sector financiero, pues son muy buenos, son realmente buenos. Nos dan mucha tranquilidad, mucha seguridad. Es un sistema muy sólido. No, primero que todo, pues mi solidaridad, porque es uno de los sectores más difíciles en esta coyuntura y que va a ser más lenta la recuperación, no tengo la menor duda, porque la gente para volver a coger un avión se va a demorar mucho tiempo, sobre todo los visitantes extranjeros. Eso no es así tan sencillo, o sea, hace unos años, y con esta pregunta termino porque tengo exactamente que conectarme, que era a las 6:15, otro compromiso, pero concluyo con esto. Ustedes se acordarán que hasta hace no mucho tiempo, uno cuando salía de viaje tenía que salir con un carné amarillo grandísimo, casi que más grande que el pasaporte, que era el certificado de las vacunas, y particularmente de la vacuna de la fiebre amarilla. Y si uno no tenía el certificado, entonces no lo dejaban montar al avión, en fin. Algo sí iba a pasar, algo así va a pasar, porque ¿quién abre hoy las puertas para recibir inmigrantes o visitantes o turistas con el temor a que traigan el coronavirus? Nadie lo hace, ni los países ricos ni los países pobres. Nadie lo hace. Entonces, todo esto, primero se van a dar las medidas de apertura interna, nacionales. Poco a poco los sectores, aquí todavía estamos hablando de cuándo se van a restablecer los vuelos nacionales. Imagínense ustedes la discusión sobre los vuelos internacionales, eso se va a demorar mucho más. Entonces, desafortunadamente, todo esto significa muy malas noticias para el sector del turismo, la hotelería, los operadores turísticos, las aerolíneas, las agencias de viajes. Es un verdadero problema. Son sectores que, en mi opinión, cuando se vaya decantando un poco todo de qué se reanimó, qué se recuperó, dónde la economía volvió a repuntar, dónde se quedó atascada, dónde no va a poder volver a la normalidad, esos sectores van a necesitar unos alivios especiales. No lo que hemos venido hablando aquí general, sino unos alivios especiales, porque si no, esos sectores se pueden derrumbar y son sectores que es muy costoso y muy difícil volver a montar después. Entonces, ahí va a ser necesario algún tipo de intervención en su momento para mantenerlos a flote. Pues te agradezco mucho, Marcela, le agradezco a todos toda la audiencia, a todas las personas que nos estaban viendo.